Bueno gente, bienvenidos al canal, espero que estén muy bien. Hoy vamos a analizar Milagro en la celda 7, una película turca que se estrenó el 8 de octubre del pasado 2019 y que está sacando las lágrimas de todo Latinoamérica. Hoy vamos a intentar descubrir por qué la película es tan efectiva a la hora de querer hacer llorar a las personas. Así que sin más, vamos a verlo. ¿Oba? ¡Papá! ¡Oh! ¡Papá Ida! Primero que nada vamos a analizar los personajes principales, que serían Memo, Ova y la abuela. Bueno, a nivel de Memo podemos decir que Memo es un hombre que padece de una discapacidad mental que lo hace comportarse como si fuera un niño, o sea, tiene la mentalidad de un niño. ¿Esto qué le dice al espectador? Bueno, esto le dice al espectador que Memo es incapaz de enfrentar y defenderse de ciertas situaciones tan grandes, tales como ser acusado de un asesinato. Después de eso tenemos a Ova. Bueno, Ova es una niña que las características son parecidas a las de su padre. No tiene la madurez suficiente ni tiene la fuerza de palabra suficiente como para que las personas la tomen en serio, y eso la deja en total desventaja ante la situación de su padre. Y por último tenemos a la abuela, que la abuela, si lo pensamos bien, tiene las mismas características de ambos, solo que uno es por creerse un niño, la otra es por ser una niña, y ella todo lo contrario, por ser ya una persona anciana de edad muy avanzada. Todos sabemos, y para nadie es un secreto, que cuando una persona tiene la edad ya muy avanzada, le cuesta poder moverse, poder pensar y poder defenderse como una persona joven. Entonces la abuela tiene las mismas carencias que los otros dos personajes, y también la gente no se la toma en serio. Para nadie eso es un secreto. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay un factor denominador común entre los tres personajes principales. ¿Y cuál es? Ya lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a seguir con los personajes secundarios, que en realidad me llama la atención en esta película porque los personajes secundarios son los que llevan las riendas de las acciones y todos participan, todos tienen el mismo peso y la misma participación en toda la película, cosa que no es fácil de llevar. Sin embargo, esta película siento que lo lleva muy bien, desde los que participan más hasta los que participan menos. Por eso la película se nos hace rápida, se nos va rápido, porque son muchos personajes haciendo las cosas bien. Entonces repartir 2 horas entre tantos personajes a uno se le hace corto, y por eso no se aburre con ninguno, porque todos tienen la dosis de participación que necesitan, a excepción de uno que ahorita lo menciono. Bueno, los personajes principales son pues el jefe de la celda número 7, el prisionero papá de todos ahí, que es el que manda, que es el que maneja la mafia. Bueno, ese tipo creo que junto a Ova es el que hace más por Memo. Sin embargo, volvemos a lo mismo, en su posición de reo cuesta que la gente le vaya a creer su palabra o que vaya a confiar en algo que él pueda decir de Memo y su inocencia. Después de este personaje tenemos a la profesora, que este es el personaje que digo que nada está haciendo ahí, es un cliché, es la persona que se hace cargo de la niña cuando queda desamparada. ¿Por qué? Porque la película necesitaba a huevo darnos otra escena triste matando a la abuela. Y en sí, la escena que querían que nos jodiera no era la muerte de la abuela. La escena que querían que nos jodiera era cuando Memo se da cuenta en la cárcel y llora por la abuela. Y sí, nos logra joder. Esa escena nos logra joder, pero a lo que voy es que si la película hubiese omitido esa escena, hubiera funcionado igual, porque ya nos estaba dando suficiente. Esa escena creo que es como un manipulación. Ya ahí es manipulación. Ya la película quiere que lloremos. Llore, tome. Y si no llora con esto, le tiro esto. Si no funcionó que Memo cayera en la cárcel, tome, le tiro la muerte de la abuela. Entonces siento que la profesora no aporta nada, porque en realidad no está nada más que para eso, para cubrir la muerte de la abuela. Y por último tenemos al rector de la cárcel, el director de la cárcel, que bueno, que al ver el comportamiento de Memo se empieza a cuestionar bajo qué circunstancias fue
encarcelado y luego decide creer en las palabras de Ova. Le cree a Ova cuando le dice que existe un testigo y decide ir a investigar y encuentra al testigo. Y aquí, con la inclusión de este testigo, es cuando llegamos a la parte donde yo pienso que hay dos personajes que son un error a la línea argumental de esta historia. El primero es el general del ejército. Bueno, en sí, este personaje como tal no es un error. Tiene que estar ahí. Su hija murió y él cree fielmente que fue Memo quien la mató. Tiene razón de creer eso. Memo era el que estaba ahí cuando encontraron a la niña muerta. El error viene en cómo lo manejan después. ¿Por qué? Porque la película trata de meternos de que Memo es una víctima injusta de la vida, de eventos que a veces nos da la vida. Todos hemos estado en una situación donde uno dice, puchica, me están acusando falsamente y están hablando de mí falsamente porque estoy en una posición que me está poniendo la vida y nadie puede culparme, nadie puede defenderme. Quienes me están culpando no son los malos, las circunstancias me están poniendo acá. Por eso, aunque estén equivocados, tienen razón de creer lo que creen. Ahora, ¿qué pasa? Cuando al general le traen al testigo y el testigo es pieza clave para que declaren a Memo inocente, el general va a su espalda, saca el arma y lo mata de un balazo en la cabeza a sangre fría. Eso desconecta y saca totalmente de contexto la idea de que Memo está siendo víctima de una injusticia de vida y ya nos presenta y nos pone ante un villano. O sea, ya Memo no es víctima de la vida. Memo es víctima de una persona mala que hay en la tierra. O sea, ya no es víctima de una injusticia de vida, sino que es víctima de una injusticia de alguien ya malo. Y con esto rebotamos directamente al otro personaje que para mí es un error y es el testigo. Y les voy a decir por qué. Si nos ponemos a pensar bien, este pobre sujeto, su pecado fue desertar del ejército turco. Ahora, si bien es cierto, la deserción es fuertemente castigada, esto para que los demás no se les ocurra desertar. O sea, a los desertores se les castiga para dar el ejemplo a los otros, para que lo piensen dos veces antes de desertar, porque si no todo el mundo desertaría. Entonces por eso les dan sus sanciones y sus castigos. Pero estuve investigando y al menos de la época de donde fue filmada la película, que está adaptada para 1983 para acá, la pena de muerte nunca fue aplicada a una deserción. Sí había cárcel, sí había pues aislamiento social, o sea, las personas empezaban a ver a ese desertor como un cobarde, como alguien que no quiere aportar a la sociedad, pero nunca fue la pena de muerte una de esos castigos, al menos de ese tiempo para acá. Es por eso que, pues bueno, dado al final que tuvo la película donde Memo sobrevive, para mí es el personaje más trágico de todos, todavía por encima de Memo. Por unos minutos ver cómo este pobre hombre recibía una bala por la espalda en su cabeza me desconectó totalmente de la historia y de la lástima que le estaba teniendo a Memo. Sentí más lástima por él. Por eso cuando veo al final a Memo dirigiéndose con Ova hacia su casa, despidiéndose ante la cámara, solo puedo pensar en el pobre desertor que recibió una bala en su cabeza, solo porque sí. O sea, nada más, solo porque sí. Pero la película usa aquí el recurso de que, bueno, un personaje que solo sale 3-4 minutos en toda la película, a nadie le va a interesar, nadie se va a encariñar con él, por él, entonces matémoslo. No, o sea, si partimos desde el concepto de que también es una persona, un humano, que sufre, siente y todo, aunque no tenga minutos en la película, pues puta, está recibiendo una bala en su cabeza, está muriendo. Bueno, y aquí llega la parte donde todos me dirán, bueno, está bien, Ever, pero y el chavalo que se sacrifica por Memo, que se ahorca para que Memo sobreviva, ¿qué? Pues bueno, a mí me van a disculpar, pero bueno, ese personaje se llama, creo que Yusuf, sí. A mí me van a disculpar, pero Yusuf enterró a su hija viva. O sea, una de las peores muertes que se le puede dar a alguien. Yo no sé cómo es que a Yusuf no lo habían ahorcado ya.
O sea, merecía su castigo. O sea, en una sociedad donde la pena de muerte está permitida, creo fielmente que Yusuf merecía morir en la horca. Entonces no es válido decir que bueno, es que la historia de él también es trágica porque él se sacrificó. No, él no se está sacrificando, él está comprando su condena, la condena que él ante la situación de Memo ve que él merece. Y es verdad, la tiene más que merecida. Entonces por eso tampoco funciona decir que bueno, pobrecito, la historia de Yusuf también es triste. No, el tipo mató a su hija enterrándola viva, tenía más que merecida la horca. Claro está, como digo, en una sociedad donde todavía era permitida la pena de muerte. Así que entonces, pensando en que Memo quedó vivo y que este hombre en realidad afrontó su castigo, vuelvo a lo siguiente. En general, la versión turca de Milagro en la celda 7, y digo versión turca porque, por si no lo sabían, la original es coreana y es del año 2013, hace un análisis muy riguroso de la palabra impotencia. Y esa es la característica que todos sus personajes, tanto principales como secundarios, tienen en común. A todos los colocaron en una posición donde son impotentes. No pueden moverse a como deberían moverse. ¿Por qué? Porque Memo es incapacitado mental. Él no está preparado para poder defenderse de la situación en la que está. Ova es una niña y por lo tanto no es mucho lo que puede hacer y no la pueden tomar en serio. Sin embargo, me gusta la idea de que esta adaptación pone a Ova en un papel más inteligente. La coreana no lo hace, pero no deja de ser igual de buena. Les recomiendo que la vean. Y la abuela, pues, es una mujer mayor, tampoco la escuchan, está impotente ante la situación. Entonces, la película sabe que la impotencia cala en las personas y pone a todos sus personajes en situaciones donde la impotencia la podemos sentir nosotros y por lo tanto terminamos llorando con todas las situaciones en las que Memo se ve envuelto. Sin embargo, insisto, y pues les voy a caer mal con esto, pero que al final un hombre que merecía ir a la horca termina en la horca y Memo termina vivo, me desconecta totalmente de todo el sentido de injusticia que la película tiene y me lleva a pensar en el pobre hombre que recibió una bala en su cabeza. Bueno, ahora voy a darles dos detalles curiosos de esta película. Bueno, como les mencionaba, el primer detalle curioso es que esta película es una adaptación en realidad de Milagro en la celda 7. Originalmente es coreana y pues la versión coreana es un poco más llevadera. No se toma tan en serio todas las situaciones, tiene un poco más de comedia. Las situaciones tristes no son como de llorar, sino que son más como de como de enternecer, están más dirigidas a enternecer que a hacer llorar. Sin embargo, cuando la versión coreana llega al final es donde sueltan toda la bomba emocional y va uno a terminar llorando sí o sí. Porque el final de la película coreana no se las voy a spoilear porque me imagino que la van a querer ver, pero el final de la película coreana es... No les voy a decir, solo les voy a decir que es diferente. Cambia un poco, pero ese poco que cambia sí hace que todo el peso emocional en conjunto caiga al final y sí sea bastante dura de asimilar. Y como segundo dato curioso, pues voy a decirles que la película deja a interpretación del espectador, de algunos sí, de otros no, de que este sujeto, el que se sacrifica por Memo al final en la horca, Yusuf, al parecer la película nos quiere hacer creer que este tipo es el abuelo de Ova. Si amarramos ciertos cabos que la película da por ahí,
Memo dice que él no tuvo un matrimonio con su esposa, que se conocieron y pasaron directamente a la acción, y todos sus amigos lo molestan de oh, wow, qué bárbaro. Algo me dice por acá a mí que lo que pasó entre Memo y la mamá de Ova fue una aventura que terminó en el nacimiento de Ova. Es por eso tal vez que también la mujer no se ve feliz en las fotografías que tiene con Memo. Al parecer el embarazo arregló el matrimonio, cosa que Yusuf no sabía. Puede que el embarazo haya estado oculto y que cuando todo se descubrió y Ova nació, Yusuf, entrado en cólera, y esto lo refuerza la idea de que él dice: creí en los que me mentían, o sea que le estuvieron ocultando algo. Al enterarse, Yusuf entra en cólera y mata a su hija, la mamá de Ova. Por eso también la película nos oculta la historia completa de Yusuf cuando Ova le pregunta que cuál es su enfermedad. La película quita el audio y nos deja solo con imágenes. Entonces eso nos hace creer que lo que le contó ahí es vital para pensar de que su hija era la mamá de Ova. Ahora bien, digo que esto puede ser válido solo para los que lleguen a esa conclusión, porque la película no lo deja claro. La película deja a interpretación si Yusuf es o no es el abuelo de Ova. O sea que los que dicen que sí es, puede que tengan razón. Y los que dicen que no es, también tienen razón. Esto para crear polémica, para que se hable más de la película, para que la gente le dé más curiosidad y por lo tanto que más gente la vea. Marketing a tope. Hay mucha gente criticando de que las escenas, algunas son feas, otras... La verdad, la película cumple. La película cumple muy bien. Que la transición de escenas es fea, la película cumple. Tiene una cinematografía muy bonita y además tiene una paleta de colores pasteles. Y eso, los colores pasteles enternecen, son más lindos. No por algo es que son usados a la hora de colorear artículos para niños. Los colores son más apastelados porque son más alegres, más bonitos. No tienen como esa sensación chillona que molesta. Y por ahí la película también lo hace muy bien. Bueno, y eso es todo por ahora. Los invito a que le den me gusta, que lo compartan, que se suscriban y que por supuesto me dejen en sus comentarios qué es lo que opinan. Siendo el tema principal, si Yusuf es el abuelo o no es el abuelo de Ova. Pero como les digo, si creen que no, es válido. Y si creen que sí, también es válido. La película parece que tira un par de pistas para pensar que sí lo es, pero es totalmente válido pensar que no lo es, ya que en realidad nada lo relaciona a Memo. Así que sin más, nos vemos la próxima.